El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del semillero de investigación de la enseñanza de la historia con memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y junto a la profesora Carolina Bautista coordinamos Ananqué. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia. Agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias y universitarias, con las que llegamos a diversas audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y a quienes nos escuchan en formato podcast en diversas plataformas como YouTube e iVoox. Este espacio comunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duan Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en control máster y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Hoy hablaremos sobre clientelismo. Y para iniciar, pues el carácter contractual de las relaciones sociales va a constituye un aspecto fundamental en toda sociedad. Este alude pues a una reciprocidad que se establece entre dos actores o más con diferentes estatus diferenciados, usualmente sustentada en el intercambio de servicios mutuos. En el plano formal se inscribe dentro de los procesos de institucionalización y se manifiesta en las dinámicas propias de las relaciones de poder. En los sistemas políticos, se ha experimentado en la sociedad colombiana a lo largo de su historia las relaciones de clientela, y este pues ha sido uno de los componentes principales de la forma en la cual se ha ido construyendo políticamente estas formas de sociabilidad. La deficiente institucionalidad del Estado ha permitido que estas relaciones hayan operado de manera destacada durante un largo tiempo, y el sistema bipartidista vigente desde mediados del siglo XIX ha sido la base para que el clientelismo haya pertenecido en primer plano pues a la vida nacional. Hoy hablaremos sobre ese clientelismo como una práctica política construida desde sistemas políticos y relaciones de poder asimétricos. Hoy nos acompaña en cabina Samuel. ¿Qué tal, Samuel? Bienvenido acá a la Pedagógica Radio. ¿Cómo se encuentra? Saluda a nuestra audiencia. Hola, profe Carlos, y a todos los compañeros y compañeras oyentes de Ananqué. Primeramente, que me gustaría agradecer la invitación. Complacido estar por primera vez acá en la Pedagógica Radio. Y pues nada, con muchas ganas de aportar al programa. Vale, Samuel, muchísimas gracias. Y como saben, la música siempre acompaña pues nuestros temas. Historia central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio. Hoy en Historia Central profundizaremos un poco más alrededor de lo que es el clientelismo, la política y las elecciones. Tradicionalmente se ha planteado que el clientelismo es una forma de intercambio interpersonal que implica una larga amistad instrumental en la cual pues cada individuo con un diferente estatus económico, ya sea patrón, usa la propia influencia y sus recursos para proporcionar protección o beneficios a una persona que tiene menor estatus, es decir, el cliente. A su vez, este corresponde al patrón al ofrecerle un apoyo y asistencia general, incluidos pues sus servicios personales. Esta definición pues es muy elemental y abstracta si se quiere, es diádiga, o sea que pues, se refiere a los vínculos entre dos personas, una relación de intercambio entre roles, tal como pues, lo señala la teoría funcionalista. Y el carácter contractual de las relaciones sociales constituye un elemento fundamental en toda la sociedad. Este alude a la reciprocidad que se establece entre dos actores con un estatus diferenciado, en donde se da como una práctica de intercambio de servicios mutuos, y en el plano formal se inscribe dentro de los procesos de institucionalización y se manifiesta en las dinámicas propias de las relaciones de poder. En los sistemas políticos pues se ha experimentado que la sociedad pues ha construido relaciones de clientela, ha sido pues todos estos elementos que vinculan a diferentes actores, en donde lo que se busca es construir relaciones bilaterales a cambio de favores políticos, sociales, y ha sido pues una constante que se da a lo largo de estas formas de prácticas. En este caso pues el clientelismo se inscribe en diferentes formas de entenderlo. Hay bastantes teorías que lo vinculan desde el marxismo, el funcionalismo, el estructuralismo, y pues antes de pensarnos un poco este tema de lo conceptual,
sería interesante problematizar algunos elementos de las prácticas clientelares en Colombia y políticas. Lo primero sería pensar, digamos, cómo nos podríamos pensar la estructura de dominación en Colombia. En este caso, pues vamos a encontrarnos que va a haber un divorcio entre lo social y lo político. Y ese divorcio, esa separación, digamos, es profunda de lo social y lo político, donde la lucha política está lejos de ser una condensación de lo social, donde los actores sociales y políticos coinciden raramente y se manifiestan en una desarticulación de las relaciones sociales, de las relaciones de producción, las formas de dominación que permanecen ampliamente disociadas. Este fenómeno es esencial para comprender la dinámica histórica del país, puesto que hay autores como Pecout mencionan el hecho de que el Estado no se reconoce como un agente legítimo de unificación de lo social y se presenta una desarticulación entre lo social y lo político que lleva a que una parte de la esfera política no llegue a mediar, o más bien llega a mediar los conflictos socioeconómicos que la institucionalidad pues no puede. Estos pues se van a resolver dentro de la sociedad civil como puras relaciones de fuerza, de poder, y de otra parte pues la política va a devengar una forma dialéctica de amigo-enemigo y por ende pues la representación política como la violencia va a primar sobre otra forma de consideración. Es decir que muchas veces el ejercicio de la violencia, el ejercicio del poder va a primar sobre trámites institucionales que permiten interactuar entre dos sujetos. El divorcio de lo social y lo político sería uno de los fundamentos que persisten, digamos, hace que persista la violencia en el país, pero también podríamos pensar un poco más allá de este elemento en términos teóricos. Samuel, ¿qué nos podrías decir de pronto sobre los partidos políticos y las clases sociales en un plano teórico como para entender un poco más cómo se ha dado esta construcción clientelar? Pues, profe, yo creería que también es importante problematizar el estatus teórico de estos mismos partidos y su relación con las clases sociales. Pues en nuestro país es bastante difícil, difuso se podría decir, atribuir una cualidad de clase a cualquier agrupación partidista. Algunos autores como el historiador Guillén Martínez, si no estoy mal, han tratado de dar características de clase a los partidos. Liberales siendo burguesía y artesanos, y por otro lado conservadores serían latifundistas, en ese caso de los partidos tradicionales. No obstante, esto choca muchas veces con realidades nacionales, como el hecho de que departamentos como Antioquia, un epicentro industrial en el país, ha sido tradicionalmente bastante conservadora. Por otro lado, la costa atlántica, donde predominan las grandes propiedades de tierra, los latifundios, han seguido históricamente más al partido liberal. Se podría decir que en Colombia se choca con la concepción de Gramsci que cada partido sería una expresión de un grupo social. Eso no se cumple tanto acá. Sin embargo, un aspecto que se podría tener en cuenta es que surge una paradoja que se extiende a América Latina en general. Y es que en una región caracterizada por desigualdades y clases sociales muchas más marcadas que en otros lugares como en Europa, se contraponen sujetos, o mejor dicho, grupos políticos menos constituidos. Y yo creo, Samuel, que eso nos lleva a pensar en que se ha ido construyendo una dualidad política en Colombia que ha fisurado la institucionalidad del Estado, que se vería como el principal agente de mediación entre la sociedad civil de las diferentes instituciones, ¿no? Y eso nos lleva a otro elemento del cual, digamos, se deriva, y es la crisis de legitimidad y la estabilidad de dominación política, en donde la situación, digamos, viene siendo un poco más compleja si tomamos en cuenta de manera permanente la crisis de legitimidad caracterizada por el régimen político colombiano, en donde el Estado y los sectores dominantes en Colombia pues no han llegado a consolidar un proyecto histórico que les permita, digamos, presentar su interés particular como intereses colectivos, de tal manera que en nuestro país pues la mayoría de las veces esa dominación política se ha visto desprovista por una hegemonía, ¿no? Ese sometimiento físico y militar de la población solo en pocas ocasiones se ha visto acompañado de una dirección cultural y política, y esta ha sido pues como muy precaria. Si bien como la legitimidad burguesa y capitalista no llega a concretarse, el Estado pues no adquiere una apariencia de neutralidad al ser constantemente instrumentalizado por los sectores dominantes, y la legalidad pues va a permanecer en crisis. Acá se puede plantear que es indudable que el bloque de poder ha llegado a consolidar mecanismos de dominación eficaces que han asegurado pues esa estabilidad.
Es decir, que hay un desconocimiento un poco de lo institucional y eso parte también de esta incapacidad del Estado de llegar a todo el territorio, a hacer un ejercicio de territorialidad política, si se quiere, donde han empezado a figurar diferentes actores sociales como los partidos políticos, pero también los caciques, los gamonales y diferentes actores sociales que han vinculado a la sociedad civil a una estructura o a microestructuras regionales para poder solventar pues las necesidades sociales, políticas, económicas, ¿no? Samuel, acá de pronto podríamos pensar algo, otro tipo de alternativas teóricas para hacer una interpretación de lo que es esto del clientelismo como tal. Por supuesto, profe. Históricamente se han constituido varias alternativas teóricas para intentar explicar el clientelismo en el ámbito nacional. La primera de estas se podría decir que viene de la ciencia política tradicional. Esta genera una diferenciación marcada entre la política y la sociedad. Esta entiende la política como una serie de procesos con sus propias lógicas. Esto, a mi parecer, me parece que es bastante simplista e ignora una dialéctica que es clave, que es los procesos socioeconómicos siempre influyen de alguna manera o están articulados con los procesos políticos. No obstante, esta misma alternativa teórica viene un aspecto clave en las dinámicas clientelistas, y es que nos permite entender que muchas veces en nuestro país, la lealtad vertical o piramidal es lo que impide identificaciones horizontales entre las mismas clases sociales. Otra alternativa teórica para entender el clientelismo viene de la escuela marxista. Esta trata de explicar los partidos políticos como expresiones de las clases sociales, que viene de Gramsci, lo cual, como dije anteriormente, choca muchas veces con la realidad del país. No obstante, en años más recientes, algunos historiadores como Rodrigo Primay proponen entender el clientelismo como referencia a las dinámicas de nuestro sistema político. Esto entendiéndolo como mediador entre el Estado y la economía y como instrumento de dominación en una sociedad dependiente y periférica como sería en el caso colombiano. Y este elemento que comenta Samuel respecto a la construcción de identidad horizontal de las clases nos permite problematizar una que siempre hay como un ejercicio de subordinación en donde la clase no se constituye en sí misma, sino que se constituye de manera vertical frente a otro actor social o colectivo, que es lo que nos plantea Samuel, y eso nos llevaría a pensar diferentes tipologías de clientelismo, ¿no? Porque pues las transformaciones en las condiciones económicas y sociales de los diferentes regímenes políticos han llegado a un consenso entre, digamos, identificar como 3 tipos de clientelismo, ¿no? Esos cambios en la naturaleza del intercambio de las relaciones clientelistas permiten pues plantear un clientelismo tradicional que está, digamos, presente a lo largo del siglo XIX y parte del XX, uno moderno que está digamos, se ubica a lo largo de la mitad del siglo XX, y uno de mercado que ya pues se estudia para un caso concreto en Colombia desde la Constitución de 1991, especialmente en el caso de Bogotá, que ha sido como uno de los espacios que más se ha reflexionado alrededor de esta última etapa. En el caso del estudio tradicional, este tipo de clientelismo va a partir pues de una revisión de las instituciones coloniales. Al respecto, Guillén Martínez encuentra que el caudillismo y el clientelismo pues son formas de asociación política con génesis en la encomienda, y a partir de ahí empiezan a generarse diferentes lealtades que son tipo feudal, si se quiere decir, a partir de pactos tácitos sobre el intercambio de prestaciones y contraprestaciones, en donde va a ser, digamos, un antecedente directo de la hacienda, la cual pues va a ser una figura que se proyecta hasta mediados del siglo XX y que se caracteriza por presentar un intercambio casi exclusivo entre patrón, gamonal o cacique y cliente, siervo o campesino, donde hay una relación asimétrica de poder, como ya lo hemos mencionado, y se trata de una relación diádica, personal, directa, donde los recursos comprometidos pues no van a provenir de un espacio público institucional, sino va a ser de un espacio, de un acervo patrimonial y privado del patrón. Y en esa medida el clientelismo pues va a ser tradicional, el Estado no va a ocupar un papel, digamos, importante en esta relación, y el sistema de adhesiones y lealtades están vinculados sobre todo con sujetos que están cercanos a los círculos o a las clases dominantes, en este caso pues inicialmente a terratenientes, como ya lo ha mencionado Samuel, de corte mucho más conservador. Desde esta postura, desde una postura institucionalista, se señala que las formas de asociación del siglo XIX pues superaron el espacio temporal de la encomienda, de tal manera que se trasladan al espacio temporal de la hacienda, y lo anterior es porque los hacendados fueron los mismos que empezaron a conformar pues los
principales partidos, los partidos tradicionales, liberales y conservadores, y se sigue como una senda del pasado en donde las élites políticas regionales logran mantener un juego por el control del Estado, es decir, hay una disputa desde las mismas élites por el acceso al Estado, en donde se empieza a hacer el traslado del modelo de hacienda al del Estado, ¿no? El cual pues va a implicar un tránsito de un tipo de dominación patrimonial a uno de dominación burocrática, donde la burocracia se constituye en un orden institucional a partir de la estructuración y modernización de un Estado que está vinculado también con un proceso de modernización económica. En esa medida el Estado pues se va a convertir en el patrón de los patrones, si se quiere, y esto a su vez pues pasa a ser, bueno, los patrones en minúscula pasan a ser como intermediarios en esa medida, ¿no? Ese desplazamiento va a llevar a otro tipo de clientelismo, en este caso pues un clientelismo de burocracia, de un clientelismo de Estado, donde van a ser los protagonistas, y ahí se plantea como este tipo de clientelismo moderno, si se quiere, ¿no? Este clientelismo moderno pues va a surgir o a surtir efecto a lo largo del Frente Nacional y va a tomar o va a tener su punto de auge durante la reforma en 1968, que es una reforma que va a profundizar los poderes ejecutivos frente a los legislativos, y allí pues lo que va a hacer es quitarle un poco de poder a los partidos políticos para dárselos al Estado, a la institucionalidad. Bueno, Eduardo Díaz explica que a raíz del modelo cepalino de sustitución por importaciones, implementado desde mediados del siglo XX, se empieza a liberar diferentes sectores de las relaciones de servidumbre, de los gamonales, de las jefaturas políticas tradicionales, ubicándolos pues en diferentes cinturones sociales, económicos, centros industriales, ciudades urbanas, y pues el sector rural se va a ver afectado por procesos migratorios hacia las grandes urbes en función de encontrar nuevos espacios laborales, lo cual va a constituir otra forma de relacionamiento con nuevos actores sociales y políticos, ¿no? El cambio de una producción agrícola a una producción industrial va a implicar una mayor urbanización, relaciones económicas monetizadas, diversificación de las clases sociales, una expansión de las instituciones del Estado, entre otros. Eso genera pues una ruptura entre las formas tradicionales de organización política, en la medida en que las relaciones de servidumbre se transforman en relaciones laborales y las lealtades van a ser sustituidas por otros mecanismos de vinculación. Los más afectados pues van a ser estos partidos tradicionales que ya hemos mencionado, quienes empiezan a desarrollar nuevos mecanismos para defender y solidificar su autoridad en la nueva reforma de poder estatal. Esto implica pues también la disputa por la influencia en diferentes sectores sociales que van a surgir en las primeras décadas del siglo XX, o más bien, no que van a surgir, sino más bien van a tomar fuerza o van a ser más, se van a visibilizar más en el plano político y público, como trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, y allí es donde va a empezar a construirse diferentes formas de clientelismo. Durante este Frente Nacional, se puede interpretar como un esfuerzo de tales partidos por mantener su poder siendo intermediarios entre la población rural y pues alguna parte de la población urbana y el Estado. Allí pues va a surgir también un nuevo líder, como señala Roll, que ya no es el típico terrateniente o comerciante próspero. Ahora es un individuo que por lo general proviene de sectores populares, ha escalonado una maquinaria política. Se trata como de un intermediario, que es el cliente frente al poder central, pero el patrón frente a las instancias regionales, que allí es donde va también a surgir estas formas de cacicazgo político que son tradicionales, pero que en este caso van a tener como ciertas matices modernas. En este orden de ideas, las categorías de clientelismo tradicional y moderno pues no necesariamente están articuladas a categorías temporales, sino que también pueden obedecer como a lógicas espaciales de organización del poder político. Ahí va a surgir también un tercer modelo que va a ser el modelo de mercado, Samuel. En ese modelo de mercado, ¿en qué consiste? Bueno, ese es el modelo que tú anteriormente mencionaste, que era un caso específico y sería el clientelismo de mercado, que solo ha sido estudiado en Bogotá y se da luego de la Constitución del 91. Después de la firma de esta Constitución, la competitividad entre los políticos empezó a ascender. Esto también generaba que los clientes tuvieran mayor capacidad de negociación para pues, obtener favores y eso. Este se caracteriza principalmente por operar en redes pequeñas, homogéneas, donde se intercambian recursos. Y en este caso sería como un híbrido, sería tanto públicos como privados, como por ejemplo serían los contratos que sea de proyectos públicos a empresas privadas. Y también favores pues electorales.
Es decir, se podría tomar como un fraccionamiento de los partidos en microredes o microempresas de clientelismo. Y es una evolución o transmutación de las lealtades verticales que mencioné anteriormente de la política tradicional. Ok, Samuel, es decir que eso está vinculado también con un cambio de modelo, ¿no? Con el cambio de modelo hacia el neoliberalismo, en el cual pues se da como otro tipo de redes y vínculos, ¿no? Sí, sí. Precisamente como este mismo aumento de la competitividad permite que se mercantilice aún más de lo que ya estaba tradicionalmente. Estas relaciones de favores por el voto, porque el voto se ve más como una mercancía que se compra, se vende, ¿sí? Al mejor postor. Exacto, y por lo menos cuando nos referimos a ese cambio de modelo, estamos hablando de que pues en la década del 90, bueno, desde los 80, viene todo un modelo neoliberal desarrollado en diferentes escenarios, en la escuela austríaca, en la escuela de Chicago, para el caso latinoamericano, donde el mercado pues va a ser el eje rector de la economía, recuperando un poco estas teorías clásicas de la economía, pero allí también pues va a jugar un papel importante lo que es la mercancía, y como lo mencionó Samuel, el voto se va a convertir en una mercancía, una forma de intercambio a partir de elementos económicos, bueno, algunas veces también favores políticos, compra de derechos, ¿no? Por lo menos muchas veces uno ve en el sector agrario, en el sector rural, en donde un favor se ve representado en le va a dar o colorar con unas tejas para la elaboración de su casa, en una cantidad de ladrillos, en una cantidad de cemento, y en esa medida también la institucionalidad se va a ver, digamos, expuesta frente a esa idea de que tendría que ser el Estado el que tiene que buscar el beneficio de los ciudadanos, y acá empieza a jugar un papel importante pues lo que ya mencionábamos respecto a estas clases sociales, bueno, grupos sociales que tienen una influencia regional, ¿no? Y eso es, digamos, visible en términos de la historia colombiana, por lo menos los Char en la costa atlántica, que pues se ve que tiene todo este auge, toda esta influencia política. Bueno, ahorita muy popularizado en estos días, o muy sonado un poco este tema de Ciro Ramírez, ¿no? Que también en Boyacá tenía mucho influencia. El Partido Verde también actualmente en Boyacá, y donde empieza a haber como contraprestaciones en términos ciudadanos frente también a una legitimidad electoral, más no política. También eso habría que plantearlo, ¿no? Acá vendríamos a pensar un poco esta forma de cómo se ha abordado el clientelismo y practicado el clientelismo en Colombia a partir de diferentes momentos históricos, y tenemos pues ya lo que habíamos mencionado del Frente Nacional, donde, digamos, el clientelismo en Colombia no se ha desarticulado del contexto histórico del país, y estos partidos tradicionales han cumplido un papel fundamental en la historia, en el devenir político de Colombia desde el siglo XIX, y de acuerdo a Fernán González, cuando el Estado colombiano no tenía, digamos, presencia ni control sobre la totalidad del territorio, los partidos políticos se empezaron a encargar de crear identidades, más allá de lo local, lo regional, e integrar a las clases populares a una vida política nacional a través de clientelas, ¿no? Que no pasa solo en Colombia, también en México pasó. Con la Revolución Mexicana se dio frente al movimiento obrero, frente al movimiento de maestros, donde el PRI instrumentaliza a los sujetos colectivos con la idea de prestar algunos favores sociales, como vincular derechos sociales en términos de participación ciudadana, y eso pues se va a ver también en términos latinoamericanos. Esta inclusión vertical desde arriba pues va a ser como un modo para superar esa fragmentación del territorio colombiano y posibilitar algunos intereses regionales que fueron agenciados por una burocracia central, superando en parte pues, los problemas de indiferencia y frialdad de la tecnocracia nacional respecto a las demandas y las reivindicaciones locales. Para González, esta inclusión de las clientelas en la política nacional pues, no representaba una amenaza para la estabilidad del régimen político, y por el contrario, este mecanismo pues, va a permitir una legitimación electoral de los partidos y los gobiernos posteriores al bipartidismo. Este bipartidismo pues va a imprimir, o imprimió desde entonces, unas características diferenciadas en el sistema político colombiano. Según David Roll, en Colombia pues existen mecanismos de mediación clientelista enraizados desde los partidos tradicionales, y que junto con un modelo de democracia formal pues es restringido y excluyente. Esta combinación le imprime pues al régimen un rasgo de estabilidad y continuismo en contraste con otros países, y no en vano pues fue que en Colombia no se dio un proceso de dictaduras a lo largo del siglo XX, como sí pasó en otros países latinoamericanos, y tampoco se vio un gran movimiento populista de gran envergadura, ¿no? Allí va a surgir otro momento
que va a ser el bipartidismo. Samuel, ¿cómo se pensaría o no, cómo se piensa esa relación clientelar dentro del bipartidismo? Bueno, dentro de lo que vendría siendo la crisis del bipartidismo después del Frente Nacional, se da más o menos por allá en la década de los 1980s. Y es que precisamente por esta alternancia que también aislaba muchas veces a otros sectores, se empieza a ver como una crisis de legitimidad dentro del mismo Frente Nacional. Pues los partidos tradicionales, digamos que por lo mismo querían construir unas clientelas muy, muy leales, pero sin realmente una ideología ya muy marcada, tampoco se han adaptado a los cambios sociales de las últimas décadas, también económicos, culturales, y pues estos mismos esquemas clientelistas de lealtades verticales, que eran lo único que aseguraban la continuidad del poder político, y la agudización de la lucha armada, también debido a que este mismo aislamiento hacía que se pensara o se viera de alguna manera que la lucha armada era la única manera de cambiar un sistema político, generó un quiebre en estas dinámicas que se habían constituido históricamente a través de los anteriores 2 siglos. Esto nos lleva a el punto de quiebre que vendría siendo en 1991. Y es que esta constitución precisamente nace de un discurso muy anticlientelista, de paz y de democracia efectiva, porque la democracia anterior ya se había visto muy obsoleta frente a los cambios que habían sucedido en las últimas décadas. Es por esto que en ese año se llevan a cabo reformas que buscaban romper con la estructura piramidal y el clientelismo vertical, precisamente. No obstante, sucedió un resultado inesperado, ¿sí? Y es que apenas pasaron estas reformas que quebraban algunas de esas estructuras clientelistas, se vio un aumento del abstencionismo. Esto evidenció la gran influencia de estas prácticas para mantener la maquinaria política tradicional, en contraste con un voto de opinión bastante reducido en número y que estaba acostumbrado precisamente a solo atender como cliente a los partidos. Paralelo a esto, también se empieza a transitar hacia la tipología clientelista de mercado que mencioné anteriormente, sobre todo en zonas urbanas como Bogotá, y empiezan a aparecer microempresas electorales o microredes electorales que terminan de enterrar la maquinaria política tradicional. Pues a pesar de que la Constitución limitó prácticas de clientelismo tradicionales, no erradicó el clientelismo de raíz, lo transformó. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la sustitución de los auxilios parlamentarios por los fondos de cofinanciación, así por dar un ejemplo. Y mira, Samuel, que respecto a lo que menciona es interesante ver cómo estas clases políticas tradicionales, dominantes, a partir también de la crisis y la coyuntura, se van renovando y en esa misma medida renuevan la forma en la cual constituyen la relación clientelar frente a, digamos, otro sujeto, actor colectivo que tiene menos estatus político, social y de poder. Y cómo pues también, digamos, el mercado ha hecho que cobre sentido hasta revivido muertos respecto a ese tipo de microempresas electorales que usted plantea, que se podría hacer una lectura desde el clientelismo, de cómo también se inflan las estadísticas en función de buscar una legitimidad política de ciertos grupos o partidos políticos, que es algo también interesante de llegar a problematizar o a pensar en función de estas revitalización de prácticas de dominación política y, digamos, electoral en este caso, que si bien sean de manera directa, también sean de manera indirecta, ¿no? Y eso nos lleva a problematizar un poco cómo se podría percibir el clientelismo en un escenario, en nuestro escenario electoral, en esta coyuntura que estamos viviendo. Y Samuel, de pronto, ¿qué lectura puede hacer respecto a esto? Bueno, si mal no recuerdo, hace poco leí un artículo, si no estoy mal, creo que lo publicó La Silla Vacía, y refiere precisamente a las elecciones del Congreso del pasado 8 de mayo. En medio de estas elecciones, la Fiscalía dio el aval de capturar a un candidato, si no estoy mal, de apellido Castro, aspirante al Senado por el partido de la U. Esto porque se encontraron nexos que lo vinculaban con el contrabando. La dinámica consistía en que se permitía que las autoridades dejaran pasar las mercancías ilegales a cambio pues de favores o más específicamente dinero. Esto refleja el hecho de que el clientelismo como fenómeno que pues ha alimentado y permeado nuestro sistema político históricamente, como acabamos de repasar, no se ha eliminado, sino más bien se muestra esta vez como una articulación entre lo nacional y lo local en un país centralizado como el nuestro, y pareciese que este intento de erradicarlo solo genera transformación y adaptación a nuevas modalidades. Aquí digamos que me surge una pregunta a mí, y es si es posible pensarse de alguna manera una Colombia política
sin clientelismo, o si este último es parte ya intrínseca de este sistema, de nuestro sistema político. Bueno, la pregunta que hace Samuel es muy interesante porque, bueno, pareciera que no. O sea, a partir de lo que hemos reflexionado, pareciera que el clientelismo se ha arraigado en la estructura política del país, ¿no? En términos de la representación, y pareciera que se renueva de manera constante, ¿no? O sea, como que buscan la manera de construir esa forma clientelar para sujetar en términos políticos, conseguir favores a cambio de dar otro tipo de beneficios sociales, políticos, económicos. Y lo otro también es que esa práctica se ha desarticulado del plano institucional, como en el caso anterior, y ha pasado a economías subterráneas, ¿no? Que es lo que expresa. No sé, Samuel, ¿tú qué piensas respecto a eso? ¿Cree que está adherido? Yo diría que hace parte de la forma de la práctica política. No diría que no es posible superarlo, pero sí yo creo que son prácticas que se van renovando dependiendo también de las coyunturas políticas y la renovación de las prácticas políticas mismas. Sí, profe. Yo creo que también hay un factor cultural. Colombia es caracterizado tristemente por una cultura también muy arribista, ¿no? De querer llegar a posiciones importantes o de mayor prestigio de forma rápida. Y pues las prácticas clientelares permiten precisamente esto. Tristemente, estas mismas dinámicas han hecho que los ciudadanos no ejerzan su voto de opinión como es debido, sino busquen más un interés inmediato de ellos. Y pues a mi forma de ver, el problema se ha arraigado tanto en nuestra cultura que ya es imposible pensarse un sistema político nuestro sin clientelismo, aunque claro que esto puede cambiar a través de la educación y fortalecer este pensamiento político, esta cultura política, para poder paulatinamente desaparecerlo. Vale, Samuel, muchas gracias por esas reflexiones y de esta manera pues los invitamos a seguir con nuestra próxima sección Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Continuamos con Voces Ananqué, donde nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Y para esto recuperamos saberes populares, académicos, cotidianos de nuestras comunidades. Hoy tenemos una reflexión del compañero Fausto Benítez, que nos hablará del clientelismo desde una perspectiva del cacicazgo. Escuchemos a Fausto y sus reflexiones. Hola amigos de Ananqué, Relatos de Clio. Hablemos de los caciques políticos. En la historia reciente de Colombia, el cacique político no ha sido un vestigio del pasado, sino una figura central en la que se articulan y encarnan el clientelismo, el poder local y la corrupción electoral. Desde la década de 1990 hasta la actualidad, el cacique se ha adaptado hábilmente a la democracia formal, manteniendo una lógica de intercambio más bien asimétrica. Esto significa el acceso a recursos públicos, contratos y empleos que se condicionan al voto y a la lealtad partidista. Esta dinámica ha convertido a la corrupción electoral en un fenómeno estructural y no solo en un conjunto de casos aislados. Estudios históricos sobre el clientelismo en Colombia señalan que el caciquismo político no desapareció con la Constitución de 1991, sino que se reconfiguró dentro de una nueva arquitectura institucional. El cacique político se convirtió entonces en un operador de listas de candidatos, en contador de votos y en negociador de apoyos entre alcaldes, concejales y representantes, sosteniendo redes que controlan la toma de decisiones en municipios, cámaras de representantes y entidades descentralizadas. Esta lógica de patrón-cliente obedece a una continuidad de prácticas de la sociedad tradicional, actualizadas a las condiciones de la democracia representativa. En la costa Caribe, en la costa Pacífica y en otras regiones del país, el cacique político ha pasado de ser un simple jefe local a un núcleo de corrupción electoral. El control territorial, la captación de entidades como registradurías, juntas de acción comunal y oficinas de programas sociales se combina con el direccionamiento de contratos y el uso de recursos públicos en campañas. Informes recientes sobre las dinámicas electorales en la costa norte describen cómo el voto se vuelve una mercancía, desde campañas de compras de votos al por mayor hasta la organización de listas de testigos y la manipulación de resultados, todo coordinado desde redes de caciques políticos y contratistas. Estos casos no se reducen a la acción de un solo político, sino que implementan e implican una estructura de poder local donde el cacique político articula liderazgos, empresas y dineros de origen dudoso que aseguran el triunfo electoral ya sea de un partido o de un candidato.
En este contexto, se destacan también el papel de las familias políticas y empresariales que concentran el poder en departamentos como el Atlántico, Bolívar, Sucre, Meta o Chocó. El cacique deja de ser entonces un solo actor individual y se vuelve el rostro de un clan que articula empresa, política y corrupción electoral. Casos como el de los caciques regionales de la costa vinculados a procesos de parapolítica y a escándalos de compra de votos muestran cómo el control de la representación se mezcla con la violencia, el narcotráfico y la cooptación de instituciones. La corrupción deja de ser un error técnico y se vuelve un modo de operar el sistema político, con el cacique político como figura central de negociación entre el Estado formal y las mafias locales. El clientelismo contemporáneo se concentra en familias que monopolizan el acceso a la representación y al Estado, convirtiendo cargos públicos en recursos heredables y operando desde el ámbito local hacia el nacional. Se puede afirmar que el cacique político y los clanes familiares siguen siendo actores clave en la historia reciente de Colombia, reproduciendo dinámicas de clientelismo y corrupción electoral dentro de una democracia formalmente institucionalizada. En Colombia el poder político no se ha distribuido solo a través de partidos y elecciones formales, sino que está fuertemente mediado por clanes familiares, caciques locales y redes clientelares que controlan cargos, recursos y votos. Reflexionar históricamente sobre el cacique político y la corrupción electoral permite entender que Colombia no enfrenta solo un problema de malos políticos, sino un patrón de funcionamiento del poder que se remonta al siglo XIX y se ha reconfigurado pero no superado en el siglo XXI. Desde la perspectiva de la historia reciente, el cacique político interpela la calidad de la democracia. Mientras no se combata el clientelismo institucionalizado y la corrupción electoral, una parte importante de la ciudadanía seguirá percibiendo el voto no como un derecho, sino como un bien de intercambio en manos de unos pocos. Agradecemos a Fausto por esta reflexión que nos articula un poco a lo que ya habíamos mencionado sobre esta construcción histórica del clientelismo, la renovación en términos de la práctica política que se da en función de las crisis, las transformaciones coyunturales que viven los escenarios políticos del país, la articulación de nuevos actores sociales, y esto pues nos permite entender que la dinámica clientelar está, como lo mencionaba Samuel, presente a lo largo de la historia y pareciera que es inherente a estas formas políticas. Agradecemos a Fausto sus reflexiones y los invitamos a seguir con Ananke en las redes. Ananke en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. También pueden encontrar nuestros episodios en formato podcast en YouTube y iVoox. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan nuestro próximo episodio por la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananke, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. La Pedagógica Radio te invita a la 38ª versión de la Filbo, India, país invitado. Autores célebres de la India. Mulk Raj Anand, 1905-2004. Uno de los pioneros de la novela india en inglés. Sus obras, como Untouchable, denunciaron las injusticias del sistema de castas y la opresión social con un crudo realismo. Escucharnos es leernos. Una invitación para conectarnos a través de los libros en la Filbo 2026.